Buenas, en este video vamos a plantear el ejercicio A50. Este ejercicio nos pide que pongamos una resistencia de valor R genérico entre los terminales C y D y que se calcule la resistencia equivalente que se ve entre los terminales A y B. Al agregar la resistencia, el circuito queda de esta manera. Y es el circuito que nosotros queremos medir. Pero para medirlo está incompleto. Nos falta agregar algo y es lo que nos permite medirlo. De esta manera nuestro circuito nunca podría funcionar. Necesita una fuente. Entonces lo que hacemos es agregar una fuente de prueba. Esta fuente de prueba nos va a permitir ponerle una tensión arbitraria a la entrada y con esto medir la corriente y saber cuál es la resistencia equivalente. Ahora bien, si yo puedo poner una tensión arbitraria en la entrada, puedo poner una tensión arbitraria en cualquier punto del circuito, porque es un circuito lineal. Entonces, lo único que voy a hacer es modificar esa tensión arbitraria por una constante. Entonces, bueno, podemos olvidarnos de la fuente y elegir un valor de tensión. Así que yo voy a hacer como si no estuviese, para simplificar un poco el dibujo, nada más. Igual la voy a dejar dibujada, pero es lo que se suele hacer. Y nos falta un pequeño detalle, que es nuestras referencias. Nunca podemos trabajar sin la referencia. También para hacer las cosas más fáciles, lo que voy a hacer es que la referencia vaya al borne negativo de la fuente. Entonces me olvido de calcular la diferencia potencial. Simplemente tengo una tensión referida a tierra. El borne de abajo. El circuito queda de esta manera. Bien, tenemos dos formas de resolver este circuito. La primera es planteando nodos. Los nodos que se podrían plantear en este circuito serían las dos entradas, la negativa y la positiva, las dos entradas del operacional, y obviamente no podemos plantear la salida del operacional, pero sí hay que tener en cuenta que ahí tenemos una fuente de tensión y que hay que considerarla al plantear los nodos. Pero hay una forma que es más rápida e intuitiva y a mí me parece que nos va a dar una mejor noción del comportamiento del circuito y por eso voy a usar esta forma. Lo que voy a hacer es resolver el circuito por inspección. Voy a proponer, en vez de poner una fuente de prueba a la salida y ir viendo qué tensiones resultan, voy a proponer yo una tensión y voy a ver cuál es la tensión de salida. Como este es un circuito ideal, yo puedo elegir en algún lugar una tensión arbitraria y la linealidad del circuito va a llevar a que yo pueda calcular todos los puntos del circuito. La tensión que voy a elegir es una tensión que obviamente me conviene y que puede generarles un poco de dudas por el valor que toma, pero que me facilita mucho las cuentas, que es R. ¿Qué implica que sea R? Que si yo tengo una resistencia de 1 ohm, la tensión va a ser 1 volt, que si tengo una resistencia de 5 ohm, la tensión va a ser 5 volt, y que si tengo una resistencia de 5 mega ohm, la tensión va a ser 5 megavolt. Como este es un circuito ideal, puedo hacer esto. Y tiene una gran ventaja. ¿Cuál es esta ventaja? Bueno, que me permite elegir una corriente muy simple que pasa por esta resistencia, que es justamente 1 ampere. Esto es una gran ventaja porque operar con uno es mucho más fácil que operar con cualquier otra cosa. ¿Sí? Bien, espero haberlos convencido. Teniendo esta corriente, puedo plantear el nodo de arriba de la resistencia de R y fijarme cuál es la corriente por R2. Bueno, acá aplicamos una de las características del operacional ideal y es que las entradas tienen corriente nula. Entonces, por R2 también voy a tener 1 ampere. Sabiendo que tengo 1 ampere por R2, sé que la caída de potencial en R2 es justamente R2 en tensión.
y teniendo uno de los bornes de la resistencia y la caída de potencial, en la misma puedo calcular la tensión del otro lado. Bien, ahora podríamos querer intentar calcular la corriente que va hacia arriba o que viene de arriba de R1, pero esto no es posible, es una incógnita. Así que vamos a tener que ir por otro camino. Acá es cuando otra de las características del operacional nos ayuda, y es el hecho de que la diferencia potencial entre las entradas es nula. Esto me permite saber que en la entrada negativa también voy a tener una tensión de R. Y ahora sí, tengo la diferencia potencial en R1 que va a ser una tensión de R2. ¿Sí? Teniendo la caída potencial sobre la resistencia, ya puedo sacar la corriente. ¿Bien? Bueno. Y ahora planteamos el otro nodo que tenemos. Sabemos que tenemos una corriente entrante de R2 sobre R1 y que por la entrada del operacional no va ninguna corriente. Entonces podemos despejar que la corriente de salida de nuestro circuito va a ser R2 sobre R1. Ahora, en la definición de Thevenin, nosotros definimos una tensión y una corriente entrante. O sea que a esta corriente que obtuvimos le tenemos que cambiar el signo. Bien, hacemos justamente eso. Entonces nos queda una tensión de R y una corriente de menos R2 sobre R1. Escribimos el resultado. Nos queda que RAB va a ser la tensión sobre la corriente. Este es un resultado muy interesante, pero así como está escrito tal vez no se vea claramente, entonces lo que voy a hacer es suponer que R1 y R2 son iguales para ver si podemos ver un poco más claramente el resultado. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que la resistencia equivalente es menos R. ¿Qué implica que sea menos R? Bueno, es una discusión un poco más complicada. Pero es un circuito que normalmente llamamos virus porque da un resultado poco esperado y que los programas de simulación no pueden resolver. Ahora, tal vez en esta aplicación no sea muy esclarecedor, pero hay una aplicación donde sí lo es, y es la siguiente. Si en vez de elegir una resistencia entre los bornes C y D, ponemos un capacitor de impedancia ZC, vamos a obtener un resultado muy interesante. Primero, antes que nada, recordemos la impedancia del capacitor y del inductor. La impedancia del capacitor es menos J sobre omega C y la del inductor es J omega L. ¿Bien? Donde J es la variable compleja. Ahora, vamos a hacer la misma resolución, nada más que en vez de elegir una tensión R, vamos a elegir una tensión ZC. Bien, el resultado es el mismo, con ZC obvio, y acá es cuando viene el resultado interesante. De vuelta elegimos que R1 y R2 son iguales, y nos queda que la impedancia equivalente, en vez de ser menos J omega C, tiene un signo positivo. Esto provoca que la tensión del capacitor adelante a la corriente en vez de atrasarla. O sea que el capacitor se va a comportar como un inductor. Esto nos permitiría, en alguna aplicación medio extraña, donde no queramos tener un inductor, reemplazar un inductor por todo este circuito. Me podrán decir que esto es un delirio,
pero los inductores son complicados de tratar y caros, entonces tal vez a alguien le podría servir. Espero que a ustedes les sirva. Y de chapa está el siguiente circuito, que no era parte del video original, pero me pareció muy interesante. Acá tenemos un circuito que tiene 2 operacionales, 4 resistencias, 3 de 1 ohm, o sea que importa que sean iguales, y un capacitor de 1 farad. Y finalmente tiene una resistencia que yo llamé R5, podría tener cualquier nombre. Y la gracia de este circuito es que tiene la misma particularidad del anterior, que nos da un inductor equivalente, en este caso entre tierra y el borne superior, pero además el valor del inductor va a ser el valor de la resistencia R5. Entonces vamos a conseguir un inductor normalizado. Esto es fantástico.